Bien, hermanos, buenas noches. Bueno, hoy me tocó continuar con el estudio que estamos teniendo del libro del mandato masculino, ¿no? El llamado de Dios para el hombre. Y tocó un tema interesante que es el hombre como imagen de Dios. Ya con el título, cuando vi que me tocó ese capítulo, ese título, la mente se puede ir a divagar y comenzar a irse por las ramas. Y hablaba con un hermano en la semana, me dice, uy, te tocó la imagen de Dios, teología, y me ponía así como que esto iba a ser una clase muy teórica, muy profunda, tratando de entender la mente de Dios al crear al hombre. Pero gracias a Dios, el que escribió el libro que estamos guiando es una persona muy práctica, ¿no? Entonces, no se involucra mucho y no comienza a ver la teología detrás de esta verdad grande que hay detrás, que nosotros somos una imagen de Dios, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, sino se va al llamado que hace Dios al hombre a que vivamos como imagen de Dios. Y es así que empieza este capítulo con una pregunta interesante, ¿no? Y dice, ¿por qué al hombre Dios le prohibió hacer imágenes de Dios? Porque uno de los mandamientos es, no te harás imagen de algo que represente a Dios. Y me ponía a pensar eso, antes de leer la opinión del autor, y me ponía a pensar, ¿por qué Dios dijo, no te vas a hacer una imagen de Dios? Y la respuesta a esa pregunta profunda que podemos hacernos es que Dios ha puesto en el hombre la imagen de Dios. Nos ha delegado la responsabilidad de ser imagen de Dios y por eso es que prohíbe hacerse una imagen de Dios. Bueno, ahí viene una pregunta más complicada todavía para mi vida, que es si yo estoy viviendo y mostrando una imagen de Dios en mi vida. Y es la misma pregunta que quiero que esta noche vayamos al empezar a recorrer el capítulo que escribió este autor, es si tu vida está siendo una imagen de Dios, ¿no? El Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Él tenía toda la autoridad moral, además descendiente directo de Dios, de decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nosotros somos discípulos de Cristo. Y me ponía a pensar, ¿quién podría pararse y decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo? Qué compromiso, y ese es el llamado que nos hace Dios y el proceso en el cual Dios nos ha embarcado al reconocernos como sus hijos, al adoptarnos como suyos y al iniciar este proceso de crecimiento hasta llegar a la imagen de Jesucristo. Que un día podamos decir, el que me ve a mí, ve a Cristo. Así, aunque parezca blasfemia, es la idea de Dios y la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como creyentes, ¿no? Bien, el hombre como imagen de Dios. Vamos viendo. Dios ha puesto en el hombre el ser portadores de su imagen, ¿no? Y hay una característica especial en el momento de la creación del hombre que lo hace diferente al resto de cosas creadas, cosas, animales, tantas maravillas que hay en el mundo, las más grandes, en el universo las más chicas, microorganismos, las más bellas que podemos ver, paisajes, animales y todo lo que podemos ver, es que el hombre ha sido creado diferente. A pesar de que el hombre ha sido creado del polvo, y somos del polvo y vamos a volver al polvo, Dios ha puesto en nosotros algo que no ha puesto en ningún otro, ¿no? Ha puesto en nosotros la posibilidad de razonar y la capacidad de comunicarnos con Dios, ¿no? Nos ha dado un alma, nos han dado entendimiento y nos ha dado capacidad de ser espirituales, de poder comunicarnos con Dios, cosa que a ningún otro animal de la creación le ha dado. Entonces, él ahí comienza a mostrar cómo Dios
ha diseñado al hombre ya a imagen de Dios. Comenzamos a ver algunos detalles de por qué somos diferentes del resto de la creación, ¿no? Además, si nos vamos a Génesis 1, 26, cuando decide Dios crear al hombre, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hecho de ser creados a imagen de Dios y tener el mandato a señorear, ¿no? Tenemos un dominio delegado sobre la creación. Dios es el soberano de todo, pero este mundo, esta creación alcanzable que nosotros tenemos, lo ha puesto debajo de los pies y del dominio del hombre. Entonces nosotros somos portadores de su imagen porque tenemos una autoridad delegada sobre esta tierra, ¿no? Y otra parte importante es que tenemos la capacidad de reflejar su santidad, su justicia, su perfección. Cuando Dios creó al hombre, cuando lo creó en el huerto del Edén, lo creó santo, sin pecado, aunque con la posibilidad de pecar, ¿no? Vamos a 1 Pedro 1, 15 y 16. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, este llamado a reflejar su santidad se ha visto quebrada después del pecado, ¿no? El hombre se volvió esclavo del pecado después de la caída de Adán y Eva, y desde ahí para abajo todos pecadores, hasta que podemos nosotros, como redimidos, rescatados del poder del pecado, tener nuevamente esta posibilidad de reflejar la santidad de Dios. Entonces, no solamente el hombre como creación es imagen de Dios, sino nosotros como cristianos, como creyentes, como perdonados, tenemos una posibilidad que el mundo no tiene, de reflejar la santidad de Dios, ¿no? Volver a la justicia original con la cual Adán fue creada. Bueno, pero ese portador de su imagen y nosotros en nuestra responsabilidad nos da camino a obedecer un llamado, ¿no? Ese llamado que existe de mostrar a Dios. Entonces, sabemos que el hombre ha sido creado con esa capacidad, que nosotros al ser perdonados podemos mostrar mejor que el mundo en general esas cualidades, esas características que Dios ha puesto en nosotros. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Estamos siendo llamados a mostrar a Dios. ¿A mostrar a Dios en qué áreas? Hay 3 áreas en general. Una es en el trabajo, que es lo que vimos en la clase anterior, cómo el hombre está llamado a glorificar a Dios con el trabajo. Cómo está el hombre llamado a glorificar a Dios en sí mismo, en su persona, en lo que hace Él y en lo que es cada uno de nosotros, que es lo que vamos a ver hoy. Y cómo está llamado a glorificar a Dios en sus relaciones, que es los siguientes capítulos del libro, ¿no? Vámonos a Colosenses 3, 9 al 11. Colosenses 3, 9 al 11. Y dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que dice que el nuevo hombre se va renovando conforme a la imagen de Cristo. Eso ya nos comienza a encaminar a decir que el reflejar al Señor, este llamado que tenemos de mostrar a Dios, no es de la noche a la mañana, ¿no? No es el día que nos transformamos
comenzamos y ya somos como Cristo, somos como Dios había creado al hombre perfecto en un principio, sino que es un proceso. Es un proceso que nos va a ir encaminando, que tenemos que caminar nosotros. Sabemos que el Señor Jesús ha iniciado la buena obra en nosotros y que no la va a dejar hasta, dice, verla perfeccionada. Eso es verla completa. Entonces este llamado de mostrar a Dios es un proceso en el cual nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar, a avanzar y a crecer en este llamado. Primero tenemos que aceptar el llamado y decir, bueno, si alguien te llama, tienes que ir. Y esto es lo mismo, ¿no? Él nos llama a ser un reflejo de Dios y hay que ir renovándonos para poder llegar a mostrar a Dios, ¿no? Y vamos a mostrar a Dios de dos maneras, principalmente en este mundo, ¿no? Mostramos a Dios por medio de lo que hacemos. Tenemos que mostrar a Dios por medio de lo que uno hace. Y lo que uno hace es lo que se ve alrededor, ¿no? Lo que podemos hacer con los demás, hacia los demás, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras acciones. Todas esas cosas van mostrando esta capacidad que tenemos o esta responsabilidad que tenemos de ser portadores de la imagen de Dios. Así que vamos a Mateo 5. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el fin de ser imagen, de poder crecer, de poder renovarse para mostrar a Dios, es que los hombres vean la gloria de Dios a través de nosotros, ¿no? El fin de la creación del hombre es dar gloria a Dios, como el fin de la creación, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El hombre, como su imagen, debería ser el principal responsable de mostrar esa gloria, de demostrar esa gloria y que todos alrededor puedan ver realmente a Dios cuando ven a un hombre. Biológicamente podemos ver la maravilla de la creación, pero la palabra está más enfocada a lo que nosotros somos capaces de hacer por nosotros mismos, ¿no? Por nuestra capacidad de acercarnos a Dios, de renovarnos, de arrepentirnos, de transformarnos que Dios nos ha dado. Y lo que hacemos hacia los demás habla muchísimo de cómo nosotros realmente consideramos o tomamos en cuenta este llamado de reflejar a Dios. Me hace pensar, el libro relata una hermosa historia de una persona que era de una condición humilde, que había vivido en una iglesia durante toda su vida y que saludaba a todo el mundo y servía a todo el mundo y trataba de predicar al Señor a todos los que tenían alrededor, y que cuando esa persona murió, la reunión fue muchísima gente, cientos de personas tratando de despedirse y contando del impacto que esa persona había tenido en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Me ponía a pensar, si en el día que me toque partir a mí o que te toque partir a ti, ¿qué es lo que la gente podría decir de ti? Sabemos que todas las novias son lindas y todos los muertos son buenos, ¿no? Pero en el corazón, en realidad, ¿qué sentimientos serían hacia otra persona? Hacia ti cuando tú mueras, ¿cuál va a ser tu legado? ¿Qué es lo que tú vas a dejar a los demás? ¿Vas a dejar una imagen de que tu vida dio la gloria a Dios? Y alguien va a estar agradecido por haberte conocido y decir, sí, yo agradezco haberlo tenido en mi vida porque Él tuvo misericordia de mí, Él me ayudó, Él me alentó, Él me dio ánimo. ¿Vamos a poder decir eso o nuestra vida está siendo un cubrir de necesidades a nuestro alrededor, todo para mí y todo lo que yo puedo conseguir para mi gloria, en vez de tratar de mostrarnos y obrar para la gloria del Señor, ¿no? Pensando en esto esta semana, yo pensaba las cosas que hago, si realmente glorifican a Dios en todo lo que hago. Y me vino a la mente un ejemplo muy simple que queríamos hacer con Magú. Al auto que tenemos, como viajamos a veces bastante, viajábamos, ahora ya no tanto, queríamos ponerle un versículo atrás, ¿no? Evangelístico grandote.
y ir por todo lado y cuando nos vean que puedan leer el versículo. Y en mi corazón estaba, uy, sí, lo vamos a hacer, vamos a ir, lo vamos a poner. Y después me puse a pensar todas las veces que paso a 150 así, a uno, y digo, va a decir, mira ese, o cuando doy una vuelta en U, o cuando me paso un semáforo en rojo, cuando no cedo el paso, cuando le freno a alguno, cuando le levanto las luces a otro y digo, ¿eso va a ser más productivo o más contraproducente? Y me ponía a pensar en mi corazón y digo, ¿cuánto me falta para poder mostrar a Dios en lo que nadie ve? Porque acá adelante es fácil leer, estudiar, compartir, pero en la intimidad, en la soledad, es más difícil poder mostrar a Dios y reflejar a Dios. Entonces, si preguntarías a una persona que te conoce bien, a 4 o 5 personas, ¿qué dirían de ti? ¿Qué dirían de tu vida? ¿Podrían decir que estás reflejando a Dios en realidad? Ese es el llamado que tenemos del Señor, ¿no? A poder decir esas cosas que hago cuando nadie me ve, las cosas que hago cuando pienso que soy anónimo, esas son las cosas que el Señor quiere que reflejemos su imagen, que demos gloria a Él, ¿no? Entonces es importante ver este punto de las cosas que hacemos, cómo mostrar a Dios a través de las cosas que hacemos. Hemos comentado alguna vez en algunos estudios y he leído, escuchado mensajes, siempre lo que hacemos es un desprendimiento de lo que somos, ¿no? Para poder mostrar buenas obras, primero tiene que haber un cambio interior. Entonces, esa es la otra manera en la que el autor nos dice que estamos llamados a mostrar a Dios por lo que somos, por el interior. Y esa es la manera después que vamos a poder mostrar a Dios con lo que hacemos. No vamos a poder hacer cosas, o tal vez lo vamos a hacer eventualmente, pero rápidamente nos vamos a desanimar, vamos a dejar de hacer cosas buenas si lo hacemos solamente por voluntad, ¿no? Por nuestra fuerza de voluntad. Pero si hay una transformación en nuestro interior, en nuestro corazón, eso va a poder perdurar el tiempo, porque no va a ser una buena acción aislada, mi buena acción del día como Boy Scout, sino va a ser un reflejo de mi transformación interior, va a ser crecimiento. Entonces vamos a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Dice que acá mirando como en un espejo, a cara descubierta. Dije a cara descubierta porque está hablando el pasaje de Moisés cuando bajaba de la montaña, tenía que poner un velo porque el reflejo de haber estado cerca de Dios le dejó la cara brillante, ¿no? Entonces tenía que tener un velo. Y nosotros dice, ahora nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ya no tenemos que estar cubiertos para que no se vea la gloria que reflejamos de pasar tiempo con el Creador, sino a cara descubierta y además frente a un espejo, viendo que el Espíritu Santo hace su trabajo de transformación en nosotros. Me pongo a pensar en este pasaje, en todo ese contexto y digo, wow, yo debería verse en nosotros cuando salimos de una reunión así, debería notarse en nuestras acciones, en nuestra actitud, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que estamos siendo transformados. Y a veces yo veo en mi vida que no se nota esa transformación. Como que si hubiera ido a 10 o a 100 mensajes, como que está más o menos igual. Entonces tenemos que pensar. Yo me acuerdo y me ponía a pensar, y el libro hace mención de esto, cómo eras hace 5 años. Si ya tienes más de 5 años en el Señor, ¿cómo te ves de hace 5 años ahora? ¿Sientes vergüenza de la persona que eras hace 5 años y dices, wow, ¿cómo podía haber sido de esa manera, pensar de esa manera, actuar de esa manera? ¿Se nota el crecimiento en tu vida? Yo me pongo a pensar eso en la mía, se ve el crecimiento, se ve esta transformación del Espíritu Santo en mi vida, tratando de cambiar lo que soy, para poder cambiar lo que hago y que la gente vea y glorifique a Dios.
Es una pregunta que cada uno tiene que hacerse. ¿Cuánto tiempo hemos estado? ¿Cuántas horas nos hemos reunido acá? ¿Y cuánta transformación real ha habido de la palabra? Hemos asimilado la palabra y la hemos hecho como parte. Y bueno, el libro va mostrando eso. Hay 3 maneras en la cual Dios opera para transformar nuestras vidas. 3 básicas que nombra acá, que son como el ABC que tenemos los cristianos, pero lastimosamente yo veo que toda mi vida tengo que volver al ABC, porque si no puedo con lo sencillo, ¿cómo después quiero enfrentar lo complicado, no? Y es la transformación por medio de la palabra de Dios. Es la primera etapa o la primera fuente de transformación que tenemos que tener en nuestra vida, ¿no? La palabra de Dios. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12, versículo 2 dice: así que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Este versículo lo hemos leído muchas veces, seguramente han escuchado mensajes de lo que significa conformarse, tomar la forma de este siglo, pero la palabra aquí es la palabra de transformarse, ¿no? Que tenemos que transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo se va renovando nuestra manera de pensar? Por medio de la palabra. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo voy a saber y comprobar cuál es la voluntad de Dios si no conozco lo que Dios dice? Entonces, este paso sencillo, que el día que me convertí me lo dijeron, y muchísimas veces en la vida de creyente el Señor fue diciendo a mi vida que tengo que ir a la palabra de Dios para poder ser transformado. Esta palabra es la palabra que está viva, es eficaz, dice que va a hacer lo que Dios quiere que haga. Y Dios quiere que nosotros seamos transformados, Dios quiere que crezcamos. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para conocerla tenemos que ir a la palabra, buscar en la palabra, meditar en la palabra. En el Salmo 1 habla, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese amor y pasión por la palabra es la que deberíamos tener, ¿no? Y dice que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se cae, y todo lo que haga prosperará. Qué hermosas promesas tiene el Señor de algo tan básico. A todos, yo estoy seguro que a todos, cuando se han convertido, han dicho, ahora tienes que orar, leer la palabra y congregarte. Mínimamente esas 3 cosas, el día que te convertiste o a los pocos días, supiste que era lo básico de la vida cristiana, ¿no? Y aún eso básico con los años nos cuesta. Tal vez aún te estás preguntando algún domingo, dices, voy a la cena, no voy, hace frío, está lloviendo, voy a la reunión, no voy. A mí me pasa, volviendo del trabajo llego y estoy jugado, falta 15, 20, digo, voy, no voy, estoy cansado, y estoy así todavía con algo que es lo primero que me enseñaron y aún no la puedo poner por práctica fielmente en mi vida. Entonces, el volver a la palabra, el ir a la palabra, el aprender de la palabra es lo que necesitamos para ser transformados. Transformar el interior, después transformar lo que hacemos y poder dar gloria a Dios con eso, ¿no? La segunda cosa básica era la oración, transformados por medio de la oración. Vamos a 1 Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos
oye. Respecto a la oración también hemos escuchado mucho, nos han predicado mucho, hay mensajes muchísimos respecto a la oración, hay multitud de pasajes, versículos respecto a la oración, pero la aplicación de este pasaje, de este versículo es interesante. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Hay un ejemplo que relata el libro de cómo el escritor dejó su adicción al tabaco con este versículo, pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque Dios quiere nuestra santificación, ¿no? Y he escuchado muchos testimonios, yo tengo testimonios en mi vida de la mejor manera de dejar un pecado que aún a veces tenemos arraigados como creyentes, algún pecado, algo que vamos eventualmente cayendo, es la oración, dejarlo realmente delante de Dios en oración. Y Él, su voluntad es nuestra santificación, es pedir conforme a su voluntad. Esa es la manera en la que podemos ir dejando y alejando y siendo transformados, ese viejo hombre por el nuevo hombre renovado, por medio de la oración. Por medio de la palabra Él nos habla, por la oración nosotros le respondemos, y esa relación es la que tenemos que ir acrecentando, pero con cosas prácticas. Yo recuerdo a veces orábamos porque un hermano está enfermo y porque el hermano está enfermo, porque el hermano está enfermo solamente, y yo comprobé en la vida de oración, decir, voy a orar específicamente porque este hermano recupere esta condición que perdió por su enfermedad. Y orando específicamente por algo, yo veía cómo el Señor iba respondiendo, porque yo me interesaba en el proceso del hermano, le consultaba cómo estaba con esa área que le dificultaba, y veía cómo Dios respondía a mi oración. Lo mismo en mi vida, cuando tuve que enfrentar, cuando recién me convertí, estaba como un pie en el mundo, un pie en la iglesia, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, hasta que un día tuve que quebrarme en mi habitación solo y decir al Señor, Señor, no puedo seguir así, me tienes que cambiar. Y desde ese día no volví a caer más en ese pecado. Y el Señor transforma vidas cuando uno se quiebra delante de Él y va y le abre su corazón y le dice, no puedo. Estoy consciente que este pecado es más grande que yo, es más fuerte que yo no puedo, Señor. Tú puedes transformarme. Y Él nos va a conceder lo que pedimos, ¿no? Santiago dice que pedís, pero no recibís, porque pedís mal, ¿no? Porque pedíais mal, para gastar en vuestros deleites. Y muchas veces, muchas horas o tiempos, no sé si horas, tiempo de oración, porque a veces ni tiempo de oración tenemos, he gastado pidiendo cosas mal, ¿no? Cosas para gastar en lo que yo quiero, sin considerar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, es oración sin palabra, no va a dar resultado. Palabra sin oración queda incompleta. Entonces, las dos tienen que trabajar en conjunto para que podamos ir creciendo y ser transformados, ¿no? Puede parecer básico, sí, leer la Biblia y orar, ya me lo dijeron 1000 veces, pero ¿por qué el Señor es tan repetitivo siempre? Porque no aprendemos la lección, o por lo menos yo diré, no aprendo la lección, no termino de aprender la lección, no termino de ser fiel en cosas tan sencillas como esas dos, ¿no? Y el otro método o el otro mecanismo de transformación que da Dios y que comenta el autor es por medio de los sacramentos. Esa palabra, cuando la leí en el libro, me recordó toda mi vida en la Iglesia Católica. Dije, son los 7, y comencé a buscar. Bueno, un sacramento es algo que instituyó el Señor Jesús y delegó a la Iglesia, un ritual, ¿no? Un rito. En la Iglesia en general, en el cristianismo en general, sin diferenciar denominaciones, incluso incluyendo a la Iglesia Católica, en el cristianismo en general no hay consenso entre cuáles son los sacramentos. En las iglesias también protestantes tampoco hay un consenso. Pero hay dos que están en todas, ¿no? Que es el bautismo y la cena del Señor. Y esa indudablemente son sacramentos que el Señor Jesús ha establecido
y ha delegado a la iglesia. Entonces, esos dos sacramentos hacen dentro del proceso de nuestra transformación, ¿no? El bautismo como el primer paso de obediencia, se llama, así me lo enseñaron, y así está, ¿no?, en las Escrituras. Algunos el primer paso lo hemos tardado en dar, en mi caso como 2 años y medio, otros 10, 12, 15 años en dar el primer paso de obediencia, que es el bautismo, pero eso nos ayudó a identificarnos con la iglesia local, a poder mostrar al resto que somos parte de la familia de Dios, que somos parte de una congregación, de una comunidad, y eso hace a nuestra transformación, a nuestro crecimiento, ¿no? Y después la cena del Señor, ese sacramento que domingo a domingo, gracias a Dios, que acá en la congregación lo hacemos semanalmente. Hay congregaciones que lo hacen una vez cada 3 meses, una cada 6, una cada año. Hay otras que lo hacen una cada cierta cantidad de años. Pero nosotros cada domingo fielmente nos reunimos a hacer memoria. Otra vez a quebrar nuestro corazón y recordar a aquel que un día tuvo que morir en la cruz por ti y por mí, ¿no? Vamos a 1 Corintios 11. 23 al 26. Primera Corintios 11, 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El poder participar y hacer memoria de este hecho, ese suceso que cambió la historia, la dividió en dos, nuestra vida la dividió en dos, el antes y el después, nos dio eternidad, nos dio acceso al Padre, nos dio esa posibilidad de poder mostrar, reflejar la gloria de Dios en nosotros y a través de nosotros, es lo que nos va a ayudar a transformarnos. Entonces, si alguno no tiene el hábito de participar de esta reunión, es un ánimo así hacerlo, porque es parte del proceso de transformación, el poder hacer memoria de Él siempre hasta que Él vuelva. ¿Cómo no leer y recordar el sacrificio de nuestro Señor en todas sus facetas, en las cientos de maneras que hemos recordado en los años que llevo yo en la iglesia, por lo menos, las diferentes reflexiones que hemos tenido? Cada vez el Señor toca algo en tu corazón para que tú puedas transformar, puedas cambiar, puedas dejar de hacer o comenzar a hacer, para darle gracias por ese sacrificio que Él ha hecho. Ese sacramento va transformando nuestra vida y es parte de nuestro crecimiento. Así que tenemos, después de que vamos creciendo, a veces me pasa a mí, como les decía, analizo que parece que no terminamos nunca de crecer, ¿no? O que hay muchos años y hay cosas que no podemos superar, o que hay un tiempo y parece que no crecemos. Pero para no cansarnos, tenemos una promesa del Señor, una promesa de victoria, ¿no? Sabemos que el Señor ha dicho que no va a dejar esa obra que ha empezado en ti, que ha empezado en mí, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día que el Señor venga. Y vamos a 1 Juan 3:2, para no desmayar en este proceso de transformación, es que tenemos una promesa de victoria. 1 Juan 3:2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Entonces, hermanos, en este proceso de crecimiento que tenemos, a pesar de que ahora nos da vergüenza decir, si me ven a mí están tratando de ver a Cristo, o si me ven a mí ven a Cristo, va a llegar un día donde vamos a ser semejantes a Él, vamos a ser transformados, no va a haber más pecado, no va a haber más errores en nosotros, vamos a ser perfeccionados y unidos a Él por la eternidad. Tenemos la promesa de que esa transformación va a llegar a su perfección. Que un día vamos a poder decir, el que me ve a mí en la eternidad con el Señor, lo ve al Señor Jesús. Porque vamos a ser como Él es. Hemos sido adoptados como hijos de Dios y estamos creciendo para poder glorificar al Padre, y un día lo vamos a glorificar como lo glorificó su Hijo. En Corintios relata, ¿no?, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Esa sí va a ser una transformación, porque esa ya no va a depender del proceso que nosotros vamos haciendo, sino es del poder de Dios. El mismo poder que actuó en la resurrección de Jesucristo va a actuar en nuestra transformación a la perfección, a la imagen del Señor Jesucristo. Tenemos esa promesa de victoria, lo que nos debe animar a continuar, a no desmayar. Si vemos que hay áreas en las que estamos fallando, esas tres que hemos visto, la palabra, la oración y los sacramentos, en los que estamos fallando, animémonos y tomemos este tiempo para reflexionar y para ver cómo puedo ir yo mostrando la imagen de Dios y glorificando a Dios en mi vida. Y siempre todos los capítulos cierran con preguntas, y una pregunta que resume todas esas preguntas que están ahí en el capítulo es si estamos siendo la imagen de Dios. Y es la pregunta con la que quiero que nos vayamos esta noche, que tú te vayas en tu corazón pensando si de verdad estás siendo la imagen de Dios. Si esta noche al llegar a tu casa, tu esposa va a poder decir que hoy tú reflejaste a Cristo en tu vida. Y si por alguna cosa que hicimos antes no lo hicimos, llegando a casa resolvamos el problema. Oremos, tomemos la posta de ir con la palabra, con la oración, compartamos los versículos que hemos visto acá en nuestra casa, compartamos un momento de oración y animémonos a estar el domingo en la cena del Señor. Es nuestro proceso de transformación. Oremos. Padre bendito, Señor amado, nuestro Dios santo, amoroso, eterno, misericordioso, Padre, somos inmerecedores, Señor, de ser portadores de tu imagen. Qué responsabilidad grande que has puesto, Señor, y al mismo tiempo un privilegio de poder reflejarte a ti, Señor. Te damos gracias porque nos has capacitado para hacerlo. Nos das herramientas, nos has dado tu palabra, nos has dado acceso a ti para poder orarte, Señor. Nos has instituido, Señor, sacramentos para cumplirlos. Te pedimos, Padre, que puedas trabajar en nuestros corazones, que puedas trabajar en nosotros y a través de nosotros, Padre, para que nuestra vida pueda darte la gloria a ti, Señor. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Me quedo? Bueno, hay preguntas. Las va a contestar Osvaldo. Las va a contestar Osvaldo. Dale. Claro, pero pensé que iba a venir el que dirigió a hacer el... Ahí está. Bueno, es un tema muy lindo de la imagen de Dios. Hay mucho para decir, sin entrar en el tema de la teología. El hombre, aún el hombre caído, sigue teniendo la imagen de Dios, y el creyente está en este proceso de transformación, como bien decías, recuperando aquellas cosas que se perdieron por la caída. Ahora, la pregunta sería si al final del proceso el creyente va a tener una imagen diferente a la que tenía Adán. ¿Qué es lo que pensás? ¿Superior? ¿Igual? Una pregunta para el público. Sí, para todos, no, es para todos, sí. Si el creyente puede, digamos, Adán fue creado a la imagen de Dios y era un ser perfecto.
¿Nosotros vamos a tener la misma imagen al finalizar este proceso o vamos a ser superiores? Bueno, no diría superiores, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener algo que Adán no tenía, que es el conocimiento de la gracia y la gratitud con el Señor, porque éramos inmerecedores, ¿no? Adán, sin pecado, fue creado en el huerto y vivía en la perfección y en comunión con Dios. Pero no conocía el perdón. No conocía el perdón, no conocía que se había equivocado, no conocía la gracia. No conocía el amor tan grande que tenía el Padre para sacrificar a su propio Hijo. Yo creo que esa parte de Dios estaba invisible para Adán y es visible para nosotros, ¿no? Yo también creo que Adán era criatura de Dios y no hijo de Dios, en el sentido de que lo somos nosotros, ¿no? Porque Adán fue creado para vivir en la tierra y nosotros somos creados para vivir en el cielo, ¿no? Porque Dios dice, yo quiero traer muchos hijos al cielo. Me parece como que es muy superior el estado nuestro, final, al que tenía antes de la caída, ¿no? Porque hoy somos hecho imagen de Cristo y el destino nuestro va a ser vivir en el cielo. Pero este proceso de transformación ocurre acá en la tierra, ¿no? Comienza acá en la tierra. Ahí está. Tenía otra pregunta. No, yo quería ampliar lo que decía Osvaldo, que en Colosenses dice que somos transformados a la imagen del que nos creó, ¿sí? Es decir, que el propósito en Adán se cumple también en nosotros, ¿no? Apuntamos hacia aquella imagen que se perdió. Yo pensaba, antes de conocer a Cristo, todos nosotros teníamos una imagen distorsionada. La imagen estaba, pero distorsionada. En Cristo tenemos la posibilidad, tuvimos la posibilidad de recuperar esa imagen, pero simplemente afirmando lo que decía Osvaldo y lo que decías vos, tenemos un plus que es la relación. O sea, Adán no experimentó lo que significa ser hijo de Dios, con todo lo que implica bíblicamente hablando. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos guía a toda verdad. Es decir, no creo que en relación a Adán seremos superiores a él, pero en relación a Dios tenemos algo que Adán nunca tuvo. Bien, sí, tienes razón, ahí tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Viviendo dentro nuestro que Adán no tenía. Segunda cosa tiene que ver con esto de los sacramentos, ¿sí? Más que nada algo aclaratorio. Muchos quizás traen su formación inicial de la Iglesia Católica. Nosotros no hablamos de sacramentos como tales, sino hablamos de ordenanzas, ¿sí? Es cierto, hablamos del bautismo y de la Cena del Señor como dos ordenanzas. La Iglesia Católica habla de sacramentos y dice que los sacramentos son manifestaciones externas de algo, de una verdad espiritual, la estaríamos bien, pero que se hace presente la gracia de Dios en ese momento. Es como que Dios transmite gracia por el sacramento. De hecho, el primer sacramento es el bautismo. Y como consecuencia del bautismo, según la Iglesia Católica, las personas son salvas. Entonces, se bautiza a una persona y Dios le transmite la salvación. El segundo es la confirmación. Pasan 10, 12 años y el chiquito tiene que volver a hacer algo que ya hizo cuando era chiquito. Tiene que confirmar y en ese momento es salvo nuevamente. O sea, se va perdiendo la salvación en cuotas a medida que va caminando y los sacramentos van Recuperando gracia y va cambiando de estado nuevamente hasta la última, que el último sacramento es la última unción. La extrema unción. La extrema unción, no la oración por los muertos, sino la extrema unción. Sí. O sea que cuando se está muriendo hay alguien que está haciendo algo por él y está cambiando su eternidad. Quizás no va al infierno, va al purgatorio. ¿Sí? Transmite gracia. Eso no es bíblico. Es cierto que sí, al venir a la Cena del Señor no nos vamos igual que cuando llegamos. Y es cierto que venir a la Cena del Señor es una
un hábito, vamos a decirlo así, que transmite espiritualidad, que transmite fortaleza, que transmite confianza, que le otorga al creyente una sensación, o más que una sensación, una vivencia espiritual de renovación. No es que se le perdonan los pecados por venir a la cena del Señor, no es en ese sentido un sacramento, pero es algo que por llevarlo a cabo somos bendecidos. No salimos igual que cuando entramos, a menos que no hayamos estado adentro, vivimos del cuerpo físico y no estuvimos, ¿no? Pero cuando estamos en la cena del Señor, somos bendecidos por parte de Dios como un resultado, como lo mismo que con el bautismo, pero no porque se nos transmita un estado superior al que teníamos, un estado de gracia, sino porque estamos obedeciendo lo que el Señor quiere, ¿no? En ese sentido, hacer una diferenciación entre sacramento y ordenanza, que se puede usar la palabra sacramento sin ningún problema, pero entendiendo la diferencia con lo que enseña la Iglesia Católica. Bien, ¿sí? Mientras hablaba esto de transformación, me acordaba un mensaje de un hermano que él decía que nuestro carácter es lo que somos y es lo que Dios quiere cambiar. Y él decía que podemos pasar muchos años también leyendo la Biblia, viendo así, con leer la Biblia, teniendo su oración diaria y sin embargo así no cambiar el carácter. Y él decía que teníamos que ser intencionales para cambiar el carácter. No porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia por cumplir. Muchas veces esperamos que en algún momento va a cambiar nuestro carácter. Y esa es la actitud que muchas veces tomamos. Y tenemos que ser intencionales en cambiar esas cosas que vemos claramente para nosotros. Enojo, fácil, qué sé yo. Son esas cosas que el Señor quiere sacar de nosotros. Pero tenemos que ser intencionales, no pensar que así por arte de magia en algún momento se va a cambiar eso. Bien, sí, yo creo que por eso dice, por la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Cómo comprendemos las cosas alrededor a la luz de la palabra es lo que cambia, lo que dice Seba, que sea la intención, me doy cuenta de lo que estoy mal y hago algo para cambiarlo, ¿no? Sí. Ayudar mucho en la meditación de la palabra, no solamente el leer, sino meditarla y llevarla todo el tiempo. Dice que la palabra es como un espejo, Y te das cuenta que andas re mal. Claro, por eso yo creo que son las tres que menciona el autor, son herramientas de transformación. Si venimos a la cena y no reflexionamos en el Señor, no nos transformamos. Si leemos la palabra pero no meditamos en ella y ponemos nuestras acciones a luz de la palabra, no cambiamos. Si oramos al Padre sin considerar lo que Él quiere para nosotros, tampoco cambiamos. Claro. Lo que decía Seba, pensaba mientras hablabas, cuántas cosas hago yo durante el día y al finalizar el día digo cuántas cosas hice que tapan la imagen que el Señor quiere mostrar a través mío para el resto del mundo. Si la gente ve a Cristo en mi vida, obviamente va a poder dar gloria a Dios por el cambio de ver una persona tan débil y tan quizás con un pasado, algunos de una manera, otros de otra, pero tan imperfectos, y ver el amor fundamentalmente que podemos transmitir en cada acción. Las acciones son las que el Señor hacía. El Señor hablaba como ningún maestro, pero hacía las cosas que quebrantaban los corazones. Y yo pensaba eso, cuántas cosas durante el día hago que no hacen que quebranten los corazones, sino que enojen los corazones. Que endurezcan los corazones.
entendiendo que hablas de la incapacidad personal de cada uno, o del conocimiento de lo que tengo que hacer. Ah, no, está bien, eso es otra. Yo creí que hablabas de la incapacidad personal. Somos... Ah. Bien. Bien. Bueno, hermanos, gracias. Ya está. Ahora sí, ahora sí.